Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente. Hace algunos días fue la celebración de la Reforma Protestante, 508 años desde que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y quería aprovechar también el tiempo para hacer algunos comentarios al respecto y sobre todo decir algunos datos de por qué pues sucedió la Reforma Protestante o cuál fue este clamor que encendió la Reforma. Ahora, quiero mencionar lo siguiente. La Reforma Protestante no fue un simple desacuerdo teológico o una rebeldía política. Más bien, fue un grito desesperado del pueblo de Dios que clamaba volver a Cristo, cuando Roma, la misma institución que decía representarlo, había cerrado el cielo con sus abusos. Levantó prácticamente un muro entre Dios y los hombres, entre la gracia y la verdad. Ahora, un poco de contexto. En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana dominaba Europa entera, no solo espiritualmente, sino política, económica y culturalmente. Su palabra era ley, su autoridad era absoluta y su riqueza contrastaba con la pobreza del pueblo. Lo que un día fue una iglesia perseguida y fiel, se había convertido en un imperio religioso que comerciaba con lo más sagrado, la salvación de las almas de las personas. En ese tiempo, el Evangelio ya no era el centro. La Biblia estaba encadenada al púlpito y la Biblia estaba escrita solamente en latín, lengua que el pueblo no entendía. Los sacerdotes eran los únicos con acceso a la palabra y con ello tenían el monopolio del perdón. Así, de esta manera, la fe del creyente no descansaba en Cristo, sino en los sacramentos, en las penitencias, en los rezos impuestos, en la intercesión de los santos y sobre todo en la obediencia ciega al sistema eclesiástico. La ignorancia del pueblo básicamente era el terreno fértil de su manipulación. Roma se presentaba como la madre y maestra. Sin embargo, actuaba como una madrastra cruel que alimentaba su poder con el miedo del pueblo. Ahora, hubo varios motivos por los cuales pues la gente estaba molesta y fue precisamente una de las cuestiones que vio Martín Lutero por las cuales alzó la voz. Uno de estos temas fue las indulgencias, que básicamente era el negocio de las almas. El colmo de los abusos llegó con estas indulgencias. Roma afirmaba que los pecados podían ser perdonados a cambio de dinero. Predicadores como Johann Tetzel, enviado del Papa, que era básicamente un mercenario, recorrían los pueblos diciendo: tan pronto como suena una moneda en el cofre, el alma del purgatorio salta al cielo. Amados, esto es manipulación emocional, esto es una estafa espiritual. Se aprovechaban del dolor de la gente por sus seres queridos fallecidos, vendiéndoles un boleto al cielo que ni siquiera el Papa podía garantizar. ¡Qué insulto al sacrificio de Cristo! Eso es un verdadero insulto. Pero mira lo que dice el apóstol Pedro, a quienes ellos llaman el primer papa. Mira lo que dice Pedro. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amados, este es el Evangelio. Somos salvados con la sangre preciosa de Cristo, no pagando dinero. Pero para Roma, ellos cambiaron el Evangelio de la gracia por el Evangelio del oro. Ya no era sola gracia, sino ahora era sola gracia con un pago. Así el cielo se volvió un negocio y la fe una mercancía al mejor postor. Jesús reprendió algo muy parecido cuando denunció a los fariseos. En Mateo 23, Jesús los amonesta y le dice lo siguiente: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y básicamente Roma había hecho eso. Ellos habían cerrado el cielo, estaban usurpando el lugar de Dios y levantaron barreras donde Cristo con su cruz había abierto el camino. Otro de los puntos por los cuales la Reforma Protestante lanzó un grito de guerra fue la autoridad papal. Básicamente había un hombre sentado en el trono de Dios. Otro de los pilares del sistema romano era la autoridad papal. Roma enseñó que el Papa era el vicario de Cristo y lo siguen enseñando. Es decir, que es el representante de Dios
en la tierra. Ya no es el Espíritu Santo, es el Papa. Y que posee autoridad suprema sobre toda la iglesia, no Cristo, el Papa, porque es el representante. Con el tiempo, esa pretensión se volvió aún más blasfema. El Concilio Vaticano I, en 1870, declaró oficialmente que el Papa era infalible cuando hablaba ex cátedra, es decir, desde su trono papal defendiendo doctrina. Esto es una terrible blasfemia, esto no es así. De hecho, déjame darte un silogismo. Número uno, todos los hombres son falibles. Dos, el Papa es un hombre. Tres, el Papa es falible. Ahora, seguramente dirás, oye, pero Jesucristo también fue un hombre. Bueno, Jesucristo no fue cualquier hombre, él fue verdadero hombre de verdadero hombre y verdadero Dios de verdadero Dios, sin pecado. Es Jesucristo quien determina doctrina y verdad a su iglesia por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tajante, amigos. Mira lo que dice 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. No hay lugar para un papa infalible. Ningún hombre puede ponerse en el lugar de Cristo. Pretender hablar con la autoridad de Dios es usurpar su trono y suplantar la gloria del único que reina sobre la iglesia, que es Cristo. La reforma vino a recordarle al mundo lo siguiente: sola escritura. Solamente la escritura es la autoridad final, no los concilios, no las tradiciones humanas, no los decretos papales. La palabra de Dios es suficiente, es inmutable y es perfecta. Otro de los puntos que detonaron la reforma es el celibato forzoso. Básicamente, lo que estaban haciendo aquí es castrar la naturaleza y cosechar corrupción. Este fue un abuso grotesco que fue básicamente la imposición del celibato obligatorio a los sacerdotes. Y esta fue una ley establecida en el segundo concilio de Letrán en 1139, siglos después de los apóstoles. Es decir, esto no es una doctrina apostólica, no está en la Biblia. De hecho, Pedro tenía esposa, pero Roma prohibió lo que Dios nunca prohibió, el matrimonio, y con ello despreció la buena creación de Dios. Pero mira lo que dice 1 de Timoteo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y prohibirán casarse. Básicamente lo que está haciendo Roma con los sacerdotes. Y así sucedió y así sucede. Roma llama sagrado al celibato impuesto y mundano al matrimonio que fue instituido por Dios en el Edén. El resultado, pues, fue una represión antinatural. Con el paso de los siglos se manifestó en escándalos de inmoralidad, abuso y corrupción sexual dentro del clero. Y creo que tenemos muchas noticias al respecto de la corrupción inmoral de Roma. La carne que se reprime fuera del diseño divino se corrompe. Roma pretendió ser más santa que Dios, pero terminó más corrupta que el mundo. La reforma, amigos, trajo nuevamente libertad. Libertad para los siervos de Dios de vivir conforme a su llamado y no conforme a mandamientos humanos que asfixian la gracia. Y para terminar, otro punto que propició la reforma, pues, es el culto a María. Básicamente es una doctrina tardía y peligrosa como la Asunción de María. Básicamente proclamaba como un dogma apenas en 1950 por el Papa Pío XII. Es reciente, esto es nuevo. Y lo puso en la constitución del está rara la palabra, Munificentissimus Deus, así se llama la constitución de ese dogma. Y esto es irónico porque ningún apóstol enseñó esto, ningún evangelio menciona esto, pero Roma lo declara como verdad obligatoria para todo creyente. Así que lo que empezó como veneración terminó en adoración y herejía, atribuyendo a María títulos que solamente pertenecen a Cristo. Le llaman a María abogada, mediadora y corredentora. La Biblia no dice eso en ningún momento. Al contrario, María dice, he hallado gracia, ¿cierto? O sea, es impresionante. Ahora, la escritura declara lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo podemos ser salvos.
no en María, no en los santos, solamente en Cristo. Ahora, la idolatría de Roma, amigos, no desapareció, simplemente cambió de rostro. Donde antes se adoraba a la reina del cielo pagana, ahora se le puso un manto y un rosario, y se le rinde el mismo culto. La reforma, amigos, recuerda que solamente Cristo es exaltado, solamente Él es digno de adoración, solo Cristo salva, solamente Cristo reina. Ahora, ya para ir cerrando esta idea, Martín Lutero, amigos, no quería destruir la iglesia. Martín Lutero no quería dividir la iglesia. Al contrario, quería sanarla y quería restaurarla. Quería que la iglesia volviera al evangelio. Pero cuando el poder se aferra al oro y la jerarquía teme perder su trono, entonces la verdad se vuelve enemiga. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg y aquel golpe de martillo resonó como trueno en el cielo con las siguientes palabras: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Amados, esta fue la llama que encendió la reforma. Y de ese fuego nacieron las cinco solas. Básicamente es el resumen del evangelio puro que Roma había ocultado al pueblo. Solo escritura. Solamente la escritura es nuestra única regla de fe y conducta. Sola gracia. Sola por la gracia de Dios somos salvos, no por méritos humanos. Sola fide. Solamente por la fe recibimos la justicia de Cristo. Solo Christus. Solamente Cristo es el único mediador y salvador. Soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. No a los hombres ni a instituciones, solamente a Dios. Estas cinco verdades, amigos, no solo reformaron una iglesia, reavivaron el alma del cristianismo bíblico. Fue el rugido del evangelio en su forma más pura. Cristo solo, gracia sola, fe sola, escritura sola, gloria solo a Dios. Qué verdades tan maravillosas. Y ahora, 5 siglos después, seguimos necesitando una reforma. Porque cuando el evangelio se complica, el corazón se enfría. Cuando añadimos tradiciones humanas, el poder de la cruz se diluye. Y cuando la iglesia busca prestigio en vez de santidad, repite los errores de Roma. Como protestantes no estamos exentos a caer en la idolatría. Amados, la verdadera fe no necesita velas, indulgencias ni mediadores. Solamente necesita a Cristo. Amigos, volvamos a la pureza, a la simpleza y a la hermosura del Evangelio que dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este pequeño mensaje, amigos, es simplemente un llamado a volver a Cristo y a su palabra. Porque cuando Roma cerró el cielo, Jesucristo lo abrió de par en par con su cruz. Y este es el mensaje que quería compartir con ustedes, amigos, y que solamente la gloria sea para Dios. Si este mensaje te edificó, compártelo con tus amigos y que Dios te bendiga.